Es un niño con 5 años, trastorno al espectro autista nivel 2, que lo que quiere es agarrar el celular constantemente. Si hay un niño que tiene un crayón, va y se lo quita, pero no hay esa interacción, no se queda quieto con una sola cosa, no tiene juego y no todos los niños están listos para tener un juego. Hay que empezar por lo más básico. Y si quieres saber qué es lo que yo le recomendé, te invito a que te quedes hasta el final del video para que mires qué hacer. Entonces, creo que ahorita el principal desafío que tengo es ese, no sé si esa impulsividad de buscar y agarrar y querer cosas siempre, porque siempre hay algo, o sea, siempre va a buscar algo que quiere tener y no puede. Y su hiperactividad, pues él es bien inquieto, camina de un lado a otro, así, si no le das la cosa, él busca y busca y busca, busca caminar hasta que te descuidas y vaya a agarrar lo que no podía Ok. agarrar. ¿Sabes qué me gustaría antes como de hacerte cualquier tipo de recomendación? Porque voy a tener así como que la sospecha, porque no lo conozco, que tenemos que trabajar primero como en conectar con él, como en mantener engagement. Un ejemplo de actividad. Ok, vas a colocar la canción de Five Little Monkeys. ¿Ok? Ujú. Entonces te vas a colocar frente a él y no sé si puedes saltar de algo más alto y entonces, ok, one, y que lo agarres tú. One little monkey jumping on the bed, he fell off, que salga volando, o sea, que lo cargues y lo... And bump his head, ouch. No sé cómo reaccionaría él si se va ya después de esa ronda o si se queda y te pide más. No, me va a pedir más, más hasta que yo soy la que no va a poder. Porque a él le gustan esos juegos bruscos, lo que tú has dicho, eso a él le gusta. Entonces, si él te agarra la mano como que quiero más, ok, vuélvelo a hacer un par de veces más, yo diría que unas 3 4 rondas. Y después, si puedes, ahí mismo en ese crashing pad, ten la pelota a mano y se la vas a rodar sobre su cuerpo de forma fuerte. O sea, full presión en el cuerpo a ver. Y después, si quieres, agarras el aceitico y lo que vas a hacer es que le vas a hacer eso, lo de los masajes y la tracción en los deditos de los pies, tamborcito en la planta del pie, en la mano, como en la espaldita, a ver él cómo reacciona. Siento que lo que nosotros necesitamos trabajar es en conexión con él, Total. ¿sabes? Entonces, de nada a mí me va a servir hacer un circuito de, ok, ahora vas a la carretilla y ahorita no sé qué. Y aparte, si tú lo estás haciendo en la carretilla, no hay conexión con él. O sea, él no te está mirando, tú estás atrás tocándole los pies. ¿Qué tipo de sentido tiene esa actividad para él? No sé si me explico. Entonces hay que empezar como desde la parte más sencilla en cuanto a desarrollo, que es en conectar. Entonces vamos a conectar para que él después pueda atender y tener esa atención conjunta en algún juego o en algo, no sé si me estoy explicando, para que pueda atender, para que pueda tener esa atención conjunta de un turno tú, un turno yo, un turno tú, un turno yo, y que le haga sentido las cosas. Entonces hay que hacerle actividades que tengan meaning, que tengan sentido para él. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cosas que tengan un inicio, un medio y un fin. A los bebés les gusta mucho, por ponerte un ejemplo, les armaste una torre, uno, dos y tres, todo lo que es causa y efecto. ¡Pum! Y destruiste la torre, ¡ah! Quiero más. Entonces, tiene un inicio, que es cuando yo estoy armando la torre, estoy sosteniendo la tensión en armar la torre y el fin es cuando la torre se cae. Total. Entonces, para una persona, eso es un juego muy concreto que hace sentido porque tiene como que unos pasos muy marcados. Por eso a estos niños con autismo les gustan mucho las letras, los números, porque en su mente es algo muy concreto, que ya yo sé que viene primero la A, luego viene la B, luego la C, luego la D, pero ellos no saben más allá de eso qué hacer, por ponerte un ejemplo. O sea, ok, voy a meter la A y la voy a esconder y vamos a buscar la letra A. Vamos ahorita, ellos es como lo que lo pongo en línea o, ¿sabes? Primero el Ujú. 1, 2, 3, 4, 5.
porque en su cerebrito no puedo estructurar cosas que para mí hagan sentido. Entonces nosotros tenemos que el mundo exterior le haga sentido a ellos. Es muy desordenado, es muy caótico. Por eso les gusta mucho que tú le digas A, B, C, D. Ujú. Por eso le gusta el número, porque yo sé que primero viene el uno, después viene el 2, después viene el 3. Entonces, por eso te digo que yo siento que más que conductual o más que el mismo TDAH o más que cualquier otra cosa sensorial, el que esté buscando continuamente un celular o que no, que yo voy a perseverar, es que siento que en su cabeza no sé con qué más entretenerme, no sé qué más hacer y esto es lo que yo conozco. Y yo Ok. quiero el celular y voy a perseverar hasta agarrar el celular. Yo quiero esto y yo voy a conseguir buscar esto hasta que lo consiga. No sé si me estoy explicando, porque él no tiene como que, ok, mira, vamos a hacer algo con esto, vamos a esconderlo, porque no tiene esa, y cuando tú me vas a mandar video, esa capacidad de poder atender, entender para qué es esto, qué vamos a hacer con esto y quedarse ahí, que tenga sentido esa actividad. No sé si me estoy explicando. Sí, Entonces, lo que necesitamos trabajar es en expandir un repertorio como de que él pueda empezar a entender de que hay diferentes juegos, ¿ok? Porque él ahorita no sabe jugar. porque a veces ellos le ponen y les ponen cosas y él no responde, pero es porque no le llama la atención o No, no no, conecta con él. no, voy y te corrijo aquí. No es que no le llamen la atención. Todos los niños quieren jugar. Todos los Mm. niños quieren interactuar. El problema radica en que él no entiende qué es esta actividad. O sea, yo no estoy entendiendo por qué tú me estás haciendo un circuito. Entonces, claro, bueno, lo voy a hacer porque no me queda de otra. Ahora carretilla, ajá. Ahora camina como una culebra. Ajá, y eso de que él busque como olerla o presionarse a la maestra o abrazarla. La maestra dice, no, él me está abrazando y yo sé lo que está haciendo, pues y él está buscando olerla, tocarla, o sea, él busca eso él está buscando conectar allí o es solamente sensorial búsqueda. No sabría decirte porque no lo conozco, pero pueden haber varias hipótesis. Puede que él quiera conectar, puede que él es una forma de comunicarse y decir algo o me agradas, o de pronto, mira, necesito autorregularme y esto lo hago para poder calmarme, o de pronto, ¿sabes? Em, quiero algo. Y esa es mi manera de decirte, hey, necesito agua, o sea, por ponerte un ejemplo, o sea, no sabría decirte o que su cuerpo lo busque. Lo cierto está en que qué es el approach que uno tiene que tener, porque como no sabemos, question mark, porque él no habla, ¿cierto? Sí habla, pero poco, pues, pero Ok. si quiere agua, él va, sí, va a buscar su agua. Él es muy independiente en ese sentido de que él va porque va a lo que quiere, puede hacer pipí, él va, al todo el vaso. Ujú. Entonces no busca como que la ayuda de uno para eso. Por eso, porque es a lo que voy, necesita esa conexión, porque él no entiende y no ha visto a ese adulto, a esa persona, ese facilitador como una parte de él. Para él es un, ¿sabes? Solo. Entonces, por eso te digo que lo primordial es eso. Entonces, cuando eso suceda, tú en forma de narrativa, tú le vas a decir, ay, veo que me estás tocando la cara. ¿Quieres? Le ponemos los signos de interrogación, no lo sé. ¿Eso es que quieres un beso o un abrazo? ¿Ah? Y tú misma, ¿sabes? Tú narras y tú... Eso es que quieres aplastar las manitos y tú agarra tus manos, agárrale las manos a él, las manos del ponte tú que están aquí adentro. Oh, we're going to squeeze. Vamos a apretarlas. Listo. Uno, dos, tres. And stop. Más, más. Obviamente no te he dicho más, pero tú lo. No puedo, sí. Uno, dos y. Porque ¿qué se me está pensando? Que si él llega a interpretar eso, él después te va a agarrar la mano, te va a meter la mano por aquí porque quiere que le hagas más. Cosa de que él entienda de que lo que quiero es que me aprietes. Y cuando yo quiera un beso, va a ser diferente. ¿Sabes? Porque tú le explicas, ay, veo que quieres un beso, ¿quieres un beso? Y le agarras las manos y le haces, o quieres apretar las manos y se las metes aquí. Uno, dos y squeeze. Stop. Okay. Squeeze. Stop.
Porque es que me lo imagino, o sea, no sé si me mandas por favor el video, pero, o sea, debe ser así como eso, como él solito, ¿sabes? Aquí y allá. Entonces, para Mm, conectar con él, mm, actividades ahorita no es mi objetivo y la parte sensorial no tiene nada que ver, y que me perdonan en ese centro, pero no tiene nada que ver si tú no lo haces de forma de conectar. O sea, yo puedo hacer millones de veces carretilla, yo puedo hacer millones de veces saltar en el trampolín, pero si él no está entendiendo para qué, si él no está conectando, de ahí no va a pasar. Sí, yo estoy estimulando el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, pero de ahí que él me suba en la pirámide de a donde yo quiero llevarlo, o sea, tiene que haber esa conexión, agarrar un puppet, ¿cómo se dice? Un puppet, no sé cómo se dice, una marioneta, este, y de pronto estás, oh, ¿dónde estás? Y te lo escondiste, y entonces, corre, 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 estás corriendo, y de pronto sí, entonces te metiste debajo del túnel, y sacas el puppet, oh, ¿dónde estás? Peekaboo. Ahí sí estoy haciendo sensory. ok. No sé si me estoy explicando. Estoy corriendo, estoy en movimiento, estoy gateando, pero estoy enganchando con el niño lo más que pueda, al nivel de él. Si yo saqué el puppet y él no conectó y él no enganchó, eso sigue siendo una actividad muy por encima de donde él está ahora. No sé si me explico. Sí, ok. Entonces necesitamos actividades como la que yo te acabo de poner, que es súper simple. One little monkey jumping on the bed. O en el columpio. Ready. Le agarras los pies, o sea, tú estás enfrente de él, no sé cómo es tu columpio, después me mandas foto, pero le agarras los pies. Ready. Set. Go. One little, two little, three. Lo agarra. Sí. Little Indians, four little, five little, six little Indians, seven little, eight little, nine little Indians, ten little Si él en esa canción y en esa actividad me miró así sea, así de reojo, o cuando yo lo paré, él hizo un gesto como de, ¿qué pasó aquí? Suéltame o lo que... ¡Boom! Pero de nada a mí me sirve yo, ¿sabes? Sostenerlo, lo estoy estimulando así en el columpio y tal y O ya. sea que con la integración sensorial hay que conectar. O sea, no es nada más ponerlo a hacer No. circuitos, hacerlo presión, Ujú. fuerza. Hay que conectar Claro, visualmente y todo. Ok. porque tienes que ver en el nivel en el que él está. Entonces, yo no lo puedo poner a saltar en el trampolín cuando a lo mejor él, en cuanto a praxis, o sea, en cuanto a la parte motora, es mucho para él. No sé si me estoy explicando. Versus que a lo mejor, ok, le gustan los números. Por ponerte un ejemplo, me puse aquí un número en la cabeza. Eight. Oh, oh, achú, y lo tiré lejos. A ver si él miró a dónde cayó, si él me miró y si él va y lo agarra. Y vamos Mm. los dos de pronto entonces o caminando o gateando o lo que sea. Eso es sensory. No, y estoy segura que con eso sí va a conectar, pero ¿qué pasa? Ella por lo menos, él siempre quería los barcos y que le gustan mucho los medios de transporte, entonces ella me dijo que esa fijación la teníamos que dejar a un lado y trabajar las otras cosas, porque si no iba a ser siempre esas cosas, entonces no, no. No, Mm, no, 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 no. Más bien utilizarlos para que, pero que desarrolle las otras Desconecte. cosas. Mm. Correcto. Entonces yo voy a agarrar eh, One Little Boat. No sé en español, ¿sabes qué canciones te puedes crear? Un barquito, dos barquitos, no sé, ¿sabes? Como Y yo que, le vivo contando, así que yo tengo, ok, yo tengo esa. ok, entonces agarras el barco. Entonces, un barquito, dos barquitos, tres. ¡Pum! Y haces que el barco se caiga y te caes tú con él en el crashing pad. Y vas tú otra vez gateando lo que sea y buscas otro barquito. Dos barquitos, tres barquitos, cuatro barquitos. ¡Buah! Es lo mismo y todo tiene un inicio, un medio y un fin. Y cuando haya ese fin, que el barquito se cayó y tú te caíste con el barquito, medio pausa para ver el qué quiere, qué busca. Si te mira, si se queda en la actividad, si se va.
todo eso te va a ti decir muchas cosas. Lo único es eso, que a mí me dicen que no le tengo que poner las mismas, esas No, cosas, no, porque no, no, cero, 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 cero. Cero porque lo que queremos es que él suba en esa pirámide de desarrollo, pero si yo le quito a mamá, que en este caso es el barquito, por ponerte un ejemplo, como que, claro. y le pones a la vecina, va a conectar el bebé. No, No, y de hecho, como te digo, no, en ningún momento conectaban, o sea, ella siempre lo colocaba, él corría de un lado a otro, pasaba por el otro, pero no había esa interacción que tú me estás hablando, no. eso no es sensory, que por eso te digo que Dios me perdone, o sea, no las conozco, pueden, they can mean very well, o sea, pero eso no es sensory. Eso no es sensory. O sea, sí estás estimulando. Sí, estimulaste el sistema propioceptivo, pero ¿y? El niñito va a seguir igual. Ujú. Eso es lo que le digo yo. Porque no están conectando. Entonces, ¿sabes? No es lo mismo de... Y, ojo, es difícil porque para uno como adulto requiere mucho trabajo físico. Ujú. Es conectar, es caerte. ¡Ay, tú también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Y correr y gatear tú también con el niño, o sea, y como que esconderte y ¿dónde estás? Y vas gateando y te vuelves a esconder, o sea, es como, es muy dinámico. Entonces no es fácil, yo sé que no es fácil, pero si el niño no está en ese nivel, yo no lo puedo poner, que por lo que tú me relatas, ojo, no lo conozco, no está en ese nivel. Entonces, claro, ¿el qué va a hacer? Estoy aburrido, déjame buscar cualquier cosa, porque ¿qué más voy a hacer? No, no entiendo. Y no sé, ya estoy aburrido de, no sé, los números, me aburrí de los números, me aburrí de las letras, voy a buscar el celular, voy a buscar el creyón, voy a buscar, pero es que, porque él en su mente está, ¿sabes? Caminando y como que viendo a ver qué es lo que voy a hacer, que me Ujú. entretiene, porque ni idea. Entonces necesitamos que en esa cabeza él pueda entender el repertorio de ideas, que todo tiene una secuencia, un inicio, un medio y un fin. Por eso, en cuanto a desarrollo, los bebés, después que van creciendo, que tienen eso, de los 10 meses en adelante, ¿cómo es el juego? La pelotica, ¡pum! Y la pelotica, ¡pum! Y sale la pelotica, pues. Más los aros. O sea, es el típico juego de que ponen los aros en el palito. ¡Ah! ¡Pum! Otra vez otro aro. ¡Ah! ¡Pum! Él está en eso. Ese es su nivel. Él va porque va, o sea, él va colocando, haciendo y así, pues muy rápido, pero esa conexión que tú dices de pum, ese tiempo no lo tiene. Si yo No. agarrara del barquito y me lo pongo aquí en la cabeza, ¡ah! 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 A ver qué hace. Es lo mismo que un bebé de 9 meses, de 10 meses, que, ok, con el aro, la monedita en el cerdito. ¡Ah! Pero si yo voy a poner la moneda, voy a poner el aro por ponerlo y sin esa interacción, sin eso, ¿de qué me sirve? Ay, es que mi hijo mete las monedas en el cerdito. Que la motricidad fina, pero no conecta. De nada me sirve. No sé si me explico. Entonces tiene que conectar. Y cuando conecta, su atención luego vendrá. Porque en la pirámide primero está engagement, está conexión, atención y atención conjunta con un adulto. Entonces él tiene que primero atender para después jugar el juego de la pelota. Es que no juega pelota conmigo. No, no va a jugar pelota contigo porque no está ahí todavía. Entonces hay que hacer actividades que sean de causa y efecto simples de conectar. Conectar. O sea, tú lo que tienes que hacer ahorita es conectar con tu hijo. Ya que en los otros sitios no lo van a hacer, te va a tocar a ti. Entonces, aprovecha eso. ¡Ah! Ay, ¿sabes? ¿Quieres un beso? ¿Quieres que te aplaste las manos para que él después, él mismo solito, te ponga en la mano y ya tú sabes, ah, ya sé lo que quieres, quieres que te las aplaste? ¿Me Ok. explico? Está bueno para enseñarse a la maestra también, porque ella me dice, no le agarra fuerte. Y yo, bueno, sí, yo sabía, yo sé que le está buscando presión, pero no sabía qué otra alternativa le podía dar como para que no la esté Ellos, apretando y ellos buscan mucho también como una forma de comunicación, ¿sabes? De pronto, entonces, la boca "Ay, y ¿quieres?". eso. Entonces, ¿sabes? También uno tiene que verbalizarlo, o sea, como que, ay, ¿qué quieres? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres que te aplaste las manos? Squeeze, 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 stop. ¿O quieres?
agua, o sea, no sé, como que verbalizarlo para que pueda como que entender de que, ay, me estás buscando. O sea, bien sea o porque quieres, necesitas el estímulo, o porque quieres algo de mí, o porque quieres la atención. Y verbalizar, quieres atención de mamá, quieres Ujú, jugar conmigo. Oh, parece que quieres jugar conmigo, vamos a jugar, ¿dónde están los números? Y le agarras la mano y vas. Correcto. Por eso los niños, sobre todo niños con autismo, hay que afincarse mucho en el visual, porque todo es demasiado abstracto. Pero si tú me lo estás presentando, entonces primero comer es la foto de él comiendo y después baño, ah, ya sé, entonces ahorita toca baño. Pero si no es muy abstracto y la vida de él ahorita está abstracta, por eso déjame ir, agarro el celular, déjame ir y esto no sé para qué será, entonces lo muerdo y luego lo tiro y luego, es como que, ¿qué hago? ujú. Me explico. Él no tiene sentido de qué puede hacer, que esto puede ser aló, o esto puede ser una canoa, o esto puede ser una banana. No sabe. Eso es. No, y fue porque él busca en Google, busca los submarinos, los carros, él busca en Google, y entonces me imagino que eso fue algo que él aprendió y quiere ahora agarrar siempre el teléfono para hacer eso. Entonces, Que eso es está lo bien, que eso está perfecto. Entonces tú lo que vas a hacer es que, ay, quieres el teléfono y imprímele las fotos de los carritos, de los submarinos, de las cosas. Ay, que... quieres el celular para el submarino, porque lo que queremos es que él tenga esa comunicación y la próxima vez le vas a colocar la foto del submarino y él no va a ir directo al celular. Tú lo que quieres es que él primero te señale submarino y después, ay, ¿quieres submarino? Vamos. Y agarras el celular. No sé si me estoy explicando. Para que él entienda que es causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Si yo te señalo el submarino, el efecto es aquí tienes el celular. No sé si, así que bueno, ahí tienes tarea. Mándame si te pones a jugar con él ahorita, mándamelo y sin pena. A ver qué onda. Dale, Y yo Fabi, te muchas gracias. a ti. Vale. Bye.